Buenas tardes, feliz sábado. ¿Cuántos estamos contentos de los testimonios que hemos escuchado? Dios es un Dios real, ¿verdad? Y todos nosotros deberíamos de tener una historia real para testificar de las grandes cosas que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Así como están, los invito a inclinar sus rostros para orar. Querido Padre, al abrir tu palabra queremos pedirte que seas con nosotros a través de tu Santo Espíritu. Guíanos a la verdad, que tu palabra pueda ser medicina, que tu palabra discierna los pensamientos y las intenciones del corazón y que no vuelva a ti vacía. Permite que cumpla el propósito por el cual tú nos la has dado. Sé con nosotros, rodéanos con tus ángeles y háblanos de manera personal, Señor, de acuerdo a nuestras necesidades y a nuestros ministerios. En el nombre de Jesús, amén. El día de ayer hablamos de la salud mental y el tiempo del fin. Y hoy vamos a hablar de la salud mental y la predicación. Cómo el Evangelio nos da sanidad y libertad a través de Cristo y su cruz. Abramos nuestras Biblias nuevamente en San Juan 4. Y ayer estudiábamos la historia de esta mujer samaritana. Leíamos San Juan 4:4, donde la palabra dice que era necesario que Jesús pasara por Samaria. Y Jesús llega a Samaria. Ustedes pueden seguir el relato ahí con su Biblia, lo conocemos muy bien. Jesús llega a Samaria y se encuentra con una mujer y Jesús llega a la hora del mediodía, cansado, tiene sed, y se encuentra con una mujer. Y ayer veíamos que era una mujer sola, rechazada, prefería sacar el agua en los momentos en que no se iba a encontrar con otras mujeres. Por su vida nosotros sabemos que era condenada, era rechazada. Cómo se mira en la sociedad una persona que ha tenido 5 maridos y con la persona que vive ya no es su marido. Así que vemos cómo Jesús en el versículo 14 le ofrece el agua de vida, le ofrece el agua que no va a volver a tener sed jamás. Y en el versículo 15 la mujer le dice: Señor, dame de esa agua. Y ayer reflexionábamos en por qué Jesús cambia inmediatamente la conversación. Ahí está Jesús, el mayor evangelista, el médico de los médicos, nuestro sanador. Ahí está el maestro de los maestros. Ve a una mujer necesitada, le ofrece el agua de vida, le ofrece las buenas nuevas, le ofrece el evangelio, y la mujer dice: dámela. Pero Jesús no se la dio inmediatamente. Jesús sabía que esta mujer estaba herida, que esta mujer estaba esclavizada a sus heridas, a sus comportamientos, y que necesitaba encontrar sanidad y libertad. Y ayer veíamos esas citas inspiradas que nos aclaraban muy bien por qué Jesús no le dio el agua de vida inmediatamente, qué era lo que ella necesitaba en su vida. Y veíamos que ella quería evadir su pasado, evadir su dolor. Ella quería evadir esa historia de sus heridas y esos comportamientos de cómo ella estaba tratando de adormecer su dolor. Y ella trata de cambiar el tema. Y hoy solo quiero resaltar unas cosas, porque el modelo bíblico de salud mental para llevar a las personas a Cristo Jesús y presentarles el evangelio, la manera más clara está aquí en San Juan 4. Esta mujer, ahí tenemos una pregunta, la segunda pregunta: ¿qué es lo que hace ella para tratar de cambiar el tema de su patrón de quebrantamiento? Y quiero que lean ahí en el versículo 19, 20, 21, ¿qué es lo que hace ella?
cómo ella trata de evadir esta conversación donde Jesús estaba hablándole a su corazón herido, donde Jesús estaba hablándole a su patrón de comportamientos, de tener un hombre tras otro hombre y estar viviendo ahora en adulterio. ¿Qué es lo que ella hace para tratar de cambiar el tema de su patrón de quebrantamiento? ¿Qué es lo que ella hace? ¿Hacia dónde desvía su conversación? Hacia la religión. Ella se protege ahora con religión y comienza a hablar de información. Y no debe sorprendernos que es probable que muchos de nosotros también tapamos nuestras heridas con religión. Si no hemos encontrado... Le voy a mostrar para mí el versículo, abran sus Biblias en San Juan 4. Este es el versículo que para mí, porque hablar de pecado siempre esto lo hablamos una y otra vez, pero debemos de aplicarlo a nuestra vida real. En Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo por el cual fuimos ¿qué? Sellados. Y de inmediatamente después de que dice que no entristezcamos al Espíritu Santo, ¿cuál es el siguiente consejo? ¿Toda qué? Toda amargura. ¿Qué más dice? Enojo, ira, gritería, contienda, malicia, sea que quitado de entre vosotros. Pablo dice, no entristezcáis al Espíritu Santo. No lo contristéis. Inmediatamente nos habla de emociones negativas, de rabia, rencor, amargura. Y yo le hago la pregunta a usted, ¿cuándo nosotros tenemos rabia? ¿Cuándo una persona puede tener amargura, resentimiento? ¿Y no es acaso cuando hemos sido heridos? Y el consejo inmediato en el versículo 32 es que nos perdonemos unos a otros como Dios nos perdonó a través de ¿quién? De Cristo Jesús. Así que habla del perdón en el versículo 32 y dice que tengo que perdonar porque tengo emociones negativas en el contexto del versículo 31 y me dice que esto aparta al Espíritu Santo de mi vida. Y yo también puedo estar protegiendo mi vida con religión, sabiendo mucho, conociendo mucho, pero tengo emociones negativas en mi vida. Si todavía tengo rabia, amargura, resentimiento, emociones negativas, eso me dice claramente que tengo un corazón herido. Y que ese corazón herido fue herido por alguien más, a quien yo llamo el abusador. Fue herido por alguien más y necesito sanidad. Y le puedo decir a Dios 1000 veces, perdóname por la rabia, pero si cada vez que veo a esta persona me acuerdo lo que me hizo y me da rabia, ¿esa es una sanidad verdadera? ¿Es eso libertad? ¿O las emociones negativas me dicen que estoy esclavizado a mis heridas? Que estoy esclavizado a mi pasado. Esta mujer estaba herida, le cambia a Jesús la conversación por religión y entonces, hablando de la adoración, Jesús le dice en el versículo 24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le ¿qué? Que le adoren. Si nosotros vemos este versículo en el contexto de que esta mujer quería ocultar su pasado, tenía mentiras en su vida y luego Jesús le habla de la verdad de su corazón herido y ahora Jesús le dice que Dios busca personas que le adoren en espíritu y verdad. Ahí se abre el corazón de esta mujer y en el versículo 25 ella dice, el Mesías nos va a declarar ¿qué? Todas las cosas. Y para nosotros a veces la verdad es teoría, hermanos. La verdad es Jesús, la verdad es una persona. La verdad no son ideas, la verdad es un hecho. Es algo concreto que debemos de estar viviendo cada uno de nosotros. Y esta mujer abre Jesús su corazón quebrantado y dice, el Mesías me va a decir la verdad. Y yo le pregunto a usted, ¿la verdad en qué contexto? ¿La verdad como una doctrina? ¿La verdad como una idea? ¿O la verdad que ella necesitaba comprender en su vida por lo que ella estaba experimentando? Y cuando ella dice, el Mesías nos va a declarar todas las cosas, ¿qué acababa de suceder ahí en el versículo 16? Jesús le había dicho, ve y llama a tu marido. ¿Acababa Jesús de declararle la verdad de su vida?
Acababa Jesús de decirle su problema, su corazón herido, que ella tenía que sanar, que ella tenía que obtener libertad para poderle dar el agua de vida. ¿Cuántas personas reciben el agua de vida sin encontrar primero en Jesús una solución a lo que lo está esclavizando? ¿Cuántas personas reciben el agua de vida sin encontrar la sanidad a sus heridas? Así que Jesús le mostró su verdad. Ella dice, el Mesías va a declarar todas las cosas, e inmediatamente se da cuenta que está hablando con el Mesías. Y entonces sucede lo que muchos, si leyéramos esta historia por primera vez, no nos imaginaríamos un final así. Vemos una mujer aislada, apartada, huyendo de los demás. Vemos una mujer que no quería hablar de su quebrantamiento, que quería estar sola, pero cuando ve que Jesús le declara la verdad y se revela como el Mesías en el versículo 26, y luego aparecen los discípulos, versículo 29, ¿qué hace ella? Sale corriendo a ese pueblo y dice, venid, ved a un hombre que me ha dicho que todo lo que yo he hecho. Sabía que el Mesías podía sanar su vida. El Mesías le mostró su herida. Jesús le mostró lo que le esclavizaba. Se presenta como el Mesías, y ahora esta mujer que huía del pueblo, que no quería ver a nadie más, corre a ese pueblo sana, libre de su pasado, sin vergüenza a su pasado, sin ningún miedo a su pasado, y le dice a todo ese pueblo, he conocido a alguien que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será ese el Cristo? Ahora esta mujer tenía una historia real, un testimonio que contar, las buenas nuevas de salvación, las buenas noticias. Y yo le voy a hacer una pregunta a usted para reflexionar. Cuando usted tiene una buena noticia en su vida, ¿tiene que tomar algún curso para ir a compartírsela a otra persona? No, usted lo que quiere es decirle a todas las personas lo que está experimentando en su vida. ¿Cómo serían las iglesias si cada uno de nosotros tuviésemos un testimonio real de sanidad y libertad de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida? El Señor ha sanado mis abusos, el Señor ha sanado lo que me hicieron, el Señor me ha dado libertad, ya no soy de esta manera. La gente creería por una carta abierta que deberíamos de ser nosotros, de que hay un Dios que realmente ofrece sanidad y libertad. Y entonces, ahora viene esta mujer, y esta mujer hace evangelismo teniendo un corazón sano y libre del pecado. Y va y trae a todo un pueblo a los pies de Jesús, que le dicen, venimos porque esta mujer nos dijo que tú le has dicho todo lo que ella ha hecho. Puede ser posible que nosotros estamos predicando sin tener un testimonio real en nuestras vidas. Puede ser posible, yo soy adventista de nacimiento, así que tengo todos los botones de aventureros, conquistadores y guías mayores y medallones. Y sé la dinámica que se maneja dentro de la iglesia. Y si algo siempre me pregunté es, ¿por qué Dios podemos tener tanta teoría, pero en el contexto familiar y de relaciones seguimos heridos con rabia, resentimiento, amargura y odio y pleitos los unos con los otros? ¿Dónde está ese Dios real que ofrece sanidad y que ofrece libertad en nuestras vidas? Jesús nos habla de nuestro pasado para derramar su poder sobre nosotros y darnos una nueva historia. Esta mujer tenía una historia de quebrantamiento y de dolor, y Jesús le dio la victoria sobre su pasado. Su pasado no era más de culpa y de vergüenza. Su pasado ahora era un testimonio poderoso para llevar las almas a Jesús. Por eso San Juan 4:4 dice, era necesario pasar por Samaria. Jesús sabía que si restauraba a una mujer, su testimonio iba a ser tan poderoso que iba a venir todo un pueblo a sus pies. Los discípulos no estaban listos.
Y si uno lee el capítulo 19 del deseado de todas las gentes, lo que impedía a los discípulos ver que ya estaba Samaria listo para la siega, para la cosecha, eran sus propios prejuicios. Eran sus propios prejuicios, no en el área doctrinal, en el área relacional, en el área de su vida cotidiana. Sus prejuicios contra los samaritanos no les permitían ver que allí estaba un pueblo listo para llegar a los pies de Cristo Jesús. Y yo le pregunto, hermano, ¿cuál es el prejuicio que nosotros tenemos? ¿Qué es lo que nos está impidiendo llegar a las demás personas? Esta semana pasada estuve dando clases aquí, y una de las preguntas que más me hacían era: ¿cómo llegamos a las personas que son ateas y no creen en Dios? Y siempre llegamos a la conclusión: son nuestros propios prejuicios los que nos dicen que las personas no están listas para recibir a Jesús. El Señor quiere hacer una obra en cada uno de nosotros. Para mí, Ageo 2:7, ¿el deseado de qué? ¿Cree usted en Ageo 2:7 que en el corazón de cada persona hay un deseo profundo de conocer a Cristo Jesús, y que lo que usted tiene que hacer es despertar ese deseo para que ellos se encuentren con Cristo Jesús? Las personas hoy en día necesitan sanidad y libertad. Aunque sean ateos, tienen culpa y vergüenza. Aunque sean ateos, quieren perdonar. Aunque sean ateos, buscan una verdad en su vida. Y nosotros, hermanos, tenemos la respuesta. Y aquí está una mujer herida. ¿Cuál es el evangelismo dentro del contexto mental? El evangelismo dentro del contexto mental es presentar a un sanador herido que tiene la solución a la persona víctima de abuso sexual. Ayer estudiábamos esas estadísticas que impactaban de lo que estamos viviendo hoy en día, en abusos, adicciones, violencia. Nuestro evangelismo en el área de salud mental debe ser un evangelismo donde tenemos una solución al dolor y la herida de las personas, y alguien que los puede hacer libres por lo que ellos han experimentado. La pregunta es: ¿tenemos nosotros esa respuesta, o queremos que la ciencia sea la que solucione las heridas de las personas y que dejemos a Dios a un lado de las heridas de los demás? Hoy en día, y ayer lo veíamos, hay mucho abuso. Ayer veíamos que una de tres mujeres en el mundo está siendo víctima de abuso sexual o físico y por un compañero sentimental. Ayer veíamos cuántos millones de niños están siendo abusados sexualmente. Ayer veíamos cómo cada 40 segundos una persona se está quitando la vida. Cuánta ansiedad, depresión y problemas de drogas habían. Cuántas personas marcadas por heridas, por abusos, por traición, y que nosotros vemos esto en un enfoque mental. La pregunta es: ¿dónde entra aquí el evangelismo y la predicación? Satanás marca a las personas porque toda marca representa una identidad y representa una pertenencia. ¿Quién soy y a quién pertenezco? Y cuando Satanás viene y me marca con la herida, con el abuso, con el dolor, somos marcados, y la pregunta es: ¿cuál es la marca que a mí me dice quién soy y a quién pertenezco? Hay marcas físicas, hay marcas emocionales, hay marcas por los abusos de los demás. Pero si queremos ver esto en el contexto bíblico, para entrar en materia, cómo evangelizar en el contexto de la salud mental, vamos a Proverbios 23:7. Proverbios capítulo 23, el versículo 7 es un principio fundamental de salud mental. Como el hombre piensa en su corazón o en su mente, así es él. Y en este versículo vemos claramente que la marca que más afecta en la herida, la marca que más afecta en el dolor, en el abuso,
no es en sí mismo el abuso ni la herida, sino que es yo soy lo que yo qué. Lo que el hombre piensa en su corazón es lo que el hombre es. Y por eso Jesús dijo en San Juan 8:44 que Satanás era el padre ¿de qué? De la mentira. ¿En qué momento Satanás tentó a Jesús y le decía, si eres el Hijo de Dios, ¿qué? Bájate de la cruz, haz que esta piedra se convierta en pan, haz un milagro, muéstrame que eres el Hijo de Dios. Satanás aprovecha la herida, el abuso, el dolor, y entonces viene con sus mentiras. ¿Y qué dice un versículo muy conocido? Jeremías 17:9. Engañoso y perverso es que el corazón, más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Así que la marca que determina quién soy yo, ¿cuál es? No es la marca física, no es el abuso ni la herida, son las mentiras que Satanás pone en mi corazón. Y Satanás viene y dice, tú no vales, tú no sirves, tú no eres importante, no hay remedio para ti, eres un estorbo, y cualquier tipo de mentiras, y sabemos cómo el hombre piensa en su corazón, así que así es él. Y las mentiras, los pensamientos son conexiones. ¿A quién nos conectan? Cuando yo creo que no valgo, ¿a quién estoy conectado? A ese abuso y a ese abusador. Cuando yo creo que no sirvo, que no soy importante. Y déjeme decirle algo, las mentiras destruyen la identidad nuestra como hijos de Dios. Satanás le dijo a Jesús, si eres el hijo de ¿quién? De Dios. Y por eso a nosotros quiere usar las heridas y los abusos para decirnos, tú no vales, tú no sirves. Cuando yo creo que no valgo, estoy conectado a mi Padre como hijo de Dios. Cuando yo creo que estoy solo y abandonado, estoy conectado a un Dios como Padre, ¿tengo una identidad como hijo de Dios? ¿O he permitido que Satanás destruya en mí quién soy yo como hijo de Dios? Y estos pensamientos, miren cómo lo dice mente, carácter y personalidad. Si los pensamientos son malos, los sentimientos ¿qué? También lo serán. Así que viene Satanás, el padre de la mentira, aprovecha el dolor y la herida y me dice, no valgo, no sirvo, soy vacío, estoy vacío, no soy importante. Y si pienso mal, ¿cómo me voy a sentir? Mal. Y ahora la persona tiene tristeza, tiene vacío, depresión, ansiedad, angustia, resentimiento. Satanás usa las heridas y pone sus mentiras para que nosotros perdamos nuestra identidad y ahora nos sentimos mal. Una persona, estamos viendo ahorita en Efesios 4, con rabia, resentimiento, gritería, enojo, ¿está representando la imagen de Dios o esa es la imagen de Satanás? Y ese es el plan de Satanás, que yo sea herido y que ahora yo me sienta mal y me hiera a mí mismo. Y las personas cuando se sienten mal, entonces empiezan a desarrollar cisternas rotas para tratar de sentirse bien y adormecer su dolor. Dan Allender tiene muchos libros. Él fue un hombre abusado sexualmente y quizás el hombre con los mejores libros a nivel mundial sobre abuso sexual cristiano. Dice él, debemos movernos hacia el interior de un mundo que únicamente será intrigado por nosotros si vivimos vidas asombrosas y convincentes que ofrezcan más de lo que puede ser encontrado en otras historias y comunidades. La mujer samaritana tenía una historia de sanidad y libertad, un testimonio real. Conocía a su sanador herido y por eso cuando encontraba personas heridas podía llevarlos a Jesús. Ana es una mujer que a los 15 años, ya desde antes había sido abandonada por su madre y vivía solamente con su padre en un hogar muy humilde.
Y esa ausencia de su madre la llevó a alejarse de su familia. Y su hermana mayor, que vivía en otra ciudad, la invitó a ir a trabajar con ella. Y esta hermana mayor estaba envuelta en la prostitución. Así que Ana, desde sus 15 años, fue dejada sola y abandonada antes por las personas que más necesitaba. Fue traicionada por su padre y ahora estaba envuelta en la prostitución. En la prostitución hubo un día en que ella fue abusada sexualmente. La golpearon, la trataron mal, la desnudaron en contra de su voluntad y fue así deshonrada, avergonzada y humillada. Por muchos años trataba de adormecer su dolor con vergüenza, con depresión, mucho vacío. Ahora tenía un hijo de 10 años, producto de esa semana que ella fue abusada sexualmente. Y no sabía si ese hijo era víctima de la violación, víctima del novio que tenía o de la prostitución. Veía a su hijo de 10 años y se llenaba de culpa, de vergüenza. Una vida llena de depresión, de vacíos. Y esto la hacía sentirse mala madre y terminaba dañando la relación con su hijo. Por mucho tiempo buscó de Dios y no encontró esperanza. Se bautizó, fue a la iglesia, hizo todo lo posible. Se sentía sola y abandonada por Dios debido a los sufrimientos que ella había experimentado. Aprendió a creer que estaba abandonada, que era rechazada y que no era lo suficientemente buena, que no valía, que no había sacrificio, abnegación, que nadie podía amarla, que era mala y que no podía confiar en Dios. Apartada de Dios. Esta es una historia real y tengo el permiso de contarla con otros, cambiando un poco la historia. Así que ella necesitaba, hermanos, sanidad y libertad. ¿Cómo llevarla a los pies de Jesús? ¿Cómo se protege hoy en día una persona herida? Las adicciones es lo que alguien hace para adormecer su dolor. Las emociones negativas son la coraza, el escudo, lo que una persona hace para adormecer su dolor. Y ahí está el versículo que ya leíamos anteriormente. Una mujer esclavizada, una mujer rechazada, una mujer que creía que no tenía esperanza, víctima de muchos comportamientos perjudiciales que la llenaban de culpa, de vergüenza, que la esclavizaban. Como una persona como Ana, con un corazón quebrantado y herido, y déjeme le digo algo, toda persona enferma mental, y aún nosotros, en la Biblia todos somos enfermos de la mente. Desde que entró el pecado, llegó el miedo, el vacío, la inseguridad, las cisternas rotas, protegernos a nosotros mismos, separarnos de Dios. ¿Cómo una persona en el contexto de la salud mental puede encontrar sanidad y libertad? Ya vimos que lo que el hombre piensa es lo que el hombre es. El plan de Satanás es que nosotros seamos heridos, recordemos esos sufrimientos, esas heridas, y que recordemos ese abuso, que nos conectemos al abusador. ¿Qué dice que yo estoy conectado y no soy sano? Si tengo emociones negativas por lo que me pasó, no soy libre, sigo esclavizado. Y puedo decirle a alguien, te perdono 1000 veces, pero si cuando me acuerdo tengo rabia, resentimiento, no he recibido la verdadera sanidad y libertad de Dios. Y el plan de Satanás es esclavizarnos a ese abuso, a ese abusador, y viene y pone sus mentiras. Y ya vemos que como el hombre piensa, así es él, que si los pensamientos son buenos o son malos, ¿cómo van a ser los sentimientos? Malos. Y quiere que nosotros reflejemos no la imagen de Dios, sino de Satanás. ¿Cómo restauramos nuestros corazones heridos, endurecidos o temerosos? Jesús dijo en Lucas 4:18 que su evangelio,
que las buenas nuevas ofrecen sanidad y libertad. Sanidad al quebrantado de corazón, vista a los ciegos. Y el ciego en la palabra es el que no tiene la verdad, es el que está viviendo en la mentira. Y libertad al quebrantado de corazón, dice la Reina Valera 60. ¿Cómo Jesús puede darnos sanidad y libertad? Y déjeme le digo algo, hermano. Para mí este es el evangelio definido por Jesús. Sanidad y libertad del pecado. No es una teoría, es un hecho en nuestras vidas de la sanidad que Él nos quiere dar y hacernos libres de todas estas cisternas rotas, resentimiento y amargura de la cual nosotros podemos estar experimentando. Esas son las buenas nuevas, hermanos. Conocemos este Jesús que puede sanar nuestras heridas. Conocemos a este Jesús que nos puede dar libertad en este corazón quebrantado que ha desarrollado comportamientos para adormecer el dolor. Si nosotros conocemos a este Jesús, en cada historia de quebrantamiento y dolor tenemos la oportunidad más grande para llevar a esa persona a los pies de Jesús. En Isaías 63:9, ¿por qué Jesús nos puede dar sanidad y libertad al quebrantado de corazón? En Isaías 63:9 dice la palabra de Dios: en todas nuestras aflicciones Él fue ¿qué? Afligido. En todas. ¿Cuántas excepciones hay para la palabra todo? Esta profecía me dice que no importa qué haya yo experimentado en mi vida, Jesús me puede comprender. En Isaías 53, del 2 al 5, después de que dice que fue despreciado, desechado, experimentado en quebranto, menospreciado, no estimado, el versículo 4 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cuál es la palabra que más resalta y que tiene más énfasis en el versículo 4 y 5 de Isaías 53? Nuestras. El sufrimiento de quien tomó Jesús, el castigo, la muerte de quien tomó Jesús, la nuestra. Y aquí hay un principio: si Jesús tomó mi dolor, si Jesús tomó mi castigo, mi enfermedad y mi muerte, la historia de Jesús es la historia de ¿quién? La mía. La historia de Jesús es mi historia. La historia mía es la historia de Jesús. Él no merecía sufrir, Él no merecía el castigo, Él no merecía la enfermedad, Él no merecía la muerte. Jesús toma mi historia para tener algo en común conmigo y poder conectarse e identificarse en mi dolor. Los sufrimientos de ¿quién llevó Jesús? Los nuestros. Muchas personas leen Isaías 53 y dicen: Isaías 53 es para comprender que Jesús sufrió más que yo, así que no tengo que hablar de mi dolor. Es verdad que Jesús sufrió más que nosotros, pero nuestro dolor es importante para Él. Él lo tomó, el dolor, la enfermedad, el quebrantamiento, el rechazo. Y vamos a ver un resumen de cómo nosotros podemos evangelizar, predicar a un corazón herido, quebrantado, tentado a sentirse mal y hacer cosas para dormir su dolor. En San Juan 8:41, sabemos que en ese contexto, y ahí está muy claro, la primera parte del versículo, Jesús les dice: vosotros hacéis las obras ¿de quién? De vuestro Padre. 3 versículos más adelante les dijo que ellos eran hijos ¿de quién? Del padre del diablo. Y cuando Jesús les dijo a ellos que hacían las obras de Satanás, ellos le respondieron: nosotros no somos nacidos ¿en qué? En fornicación.
Un Padre tenemos que es ¿quién? Que es Dios. Yo no sé cómo entiende usted esta parte del versículo. Nosotros no somos nacidos en fornicación o prostitución, dicen otras Biblias. Un Padre tenemos que es ¿quién? Que es Dios. ¿Qué le estaban diciendo a Jesús? Que Él había nacido en fornicación y prostitución, que Él era un ilegítimo, que Él no tenía un padre. ¿Por qué Jesús decidió venir a esta tierra y nacer fuera del contexto del matrimonio? Nació de una madre soltera, tuvo un padre biológico, tuvo medios hermanos. La pregunta es, ¿por qué incluir estos sufrimientos en el plan de la salvación? Ayer veíamos cuántas niñas menores de 18 años y que el 20% de las menores de edad que están saliendo embarazadas son menores de 15 años. ¿Cuántos de estos hijos nacen dentro de una familia disfuncional con carencias afectivas? ¿Cuántas personas no sufren hoy por el abandono de esa madre, de ese padre, por el sufrimiento en el contexto familiar? La pregunta es, ¿por qué Jesús vino a esta tierra y fue herido y atacado en su humilde nacimiento, diciéndole, tú naciste en fornicación, tú no tienes un padre, tú solo tienes medios hermanos? ¿Puede este Jesús identificarse y conectarse con las personas heridas en esta área? ¿Puede este Jesús entender, simpatizar a aquel que sufre, que está resentido, que está tratando de adormecer su dolor por las heridas dentro del contexto de su familia? Jesús puede conectarse, identificarse. Y donde esta persona solo ve a ese padre que abandonó, a esa madre, a esos hermanos, esa herida, Jesús viene y dice, tú me puedes ver en tu historia de dolor. Tú me puedes ver en tus heridas. Hermanos, Jesús tomó nuestras heridas para que nuestras heridas nosotros lo podamos ver a Él. Jesús tomó nuestras heridas para que seamos libres de conectarnos a ese abuso, a ese abusador y después creer la mentira, sentirnos mal, actuar mal. Jesús viene y dice, donde tú estás esclavo en tu herida, puedes verme a mí. Y yo le pregunto a usted, tenemos a un Jesús poderoso, a un sanador herido, que si encuentra una persona enferma, abusada, resentida en esta área familiar, puedo mostrarle a alguien que se puede compadecer de él, ¿sí o no? La pregunta es, ¿a quién ve usted en su historia? ¿A quién ve usted en la historia de dolor de las otras personas? Jesús, la profecía decía que tenía que huir a Egipto. Y ahí está la profecía y el cumplimiento, cómo Jesús tiene que salir huyendo cuando era niño para salvar su vida y cumplir con el plan de la salvación. ¿Puede Jesús entender hoy a tantas personas que tienen que huir para salvar su vida? Hoy hay más de 60 billones de refugiados en todo el mundo. Aquí lo estamos experimentando las personas que salen de Venezuela. Jesús puede identificarse, conectarse, ser la respuesta a las personas que están experimentando este sufrimiento. Ahora nos ubicamos en el Getsemaní. La Biblia dice que Jesús estaba entristecido y ¿qué más? Y angustiado un poco, en gran manera. Era de exceso su tristeza y su dolor, tanto que él dijo, mi alma está muy triste, ¿hasta qué punto? Hasta la muerte. Y en ese momento le pide a su grupo más íntimo que se acerque, que oren con él, que velen con él. ¿Y cómo se quedaron ellos? Dormidos. Y más adelante todos lo dejaron
y huyeron, lo abandonaron. Jesús, hermanos, fue dejado solo y abandonado en el momento en que más necesitaba a los suyos, en el momento de más angustia, más tristeza, más dolor. Jesús es dejado solo y abandonado por las personas que tenían que estar ahí. Y por eso la Biblia dice que Él llevó los sufrimientos ¿de quién? Los nuestros. Tenemos un mensaje poderoso y a un sanador herido poderoso que puede conectarse, identificarse con esa persona, con esa mujer que en el momento de más angustia y más dolor fue dejada sola y abandonada. ¿Puede Jesús entrar en nuestro dolor y que donde solo vemos la herida y el abuso, podemos ver esperanza y a nuestro Salvador herido? ¿A quién ve usted en las heridas de los demás? Y porque aquí hay un problema. Si no vemos a Jesús en la herida de los demás, lo más probable es que nos vemos a nosotros mismos en nuestras heridas. Y por eso la mayoría de los seres humanos, cuando alguien abre sus heridas, ¿qué dice? ¿La oportunidad más grande para llevarlo a Jesús? O dice, o le cambia la conversación. O le dice, ya no llores, tenga más fe, ore más. La obra médico-misionera tiene un solo propósito. Es la llave para abrir los corazones heridos de las personas y llevarlos a Jesús. Si el paciente, si el enfermo abre el corazón y lo único que me acuerda son mis heridas, mis engaños, mis traiciones y mis rechazos y no tengo esperanza, ¿qué evangelio puedo hacer yo a la persona herida? Yo puedo ver a Jesús en el dolor del otro. Fue dejado solo y abandonado por los más cercanos a Él cuando más lo necesitaban. Llegó Judas y lo traicionó con un beso. La traición es en la intimidad y la traición siempre es de un cercano. Los discípulos le prometieron ir con Él, algo parecido al voto matrimonial, ¿verdad? Hasta que la muerte, ¿qué? Hasta que la muerte nos separe. Llegó la primera experiencia negativa y lo abandonaron. Jesús fue traicionado. Jesús fue rechazado. A Jesús le fueron infiel. ¿Puede este Salvador herido entrar en la traición, en la infidelidad de la persona quebrantada para darle esperanza y una nueva identidad? ¿Puede este Salvador herido entrar en ese dolor y decirle, tú vales, tú eres importante, y poner la verdad donde Satanás quiere destruir con su mentira? Jesús también fue traicionado. La Biblia dice en 2 Corintios 13:4 que fue crucificado en flaqueza, en debilidad. Tenía todo el poder para evadir su dolor, tenía todo el poder para evitar su sufrimiento, pero decidió no hacer nada por amor a nosotros. Decidió sentir eso que una persona siente, esa impotencia cuando estoy experimentando ese dolor, esa herida, y no puedo hacer nada. En la pantalla pueden ver diferentes versículos bíblicos que nos dicen cómo lo escupieron, cómo le dieron puñetazos, lo golpearon, lo abofetaron, lo azotaron, lo clavaron. ¿Cómo le llamamos a este tipo de abuso? Abuso físico. Jesús fue violentado físicamente. Y la pregunta nuevamente es ¿por qué? ¿Por qué en el plan de la salvación Jesús tenía que llevar todos nuestros sufrimientos? ¿Por qué en el plan de la salvación Jesús vino a esta tierra y dijo, tengo que ser abusado físicamente? Hermanos, Jesús conocía ya el quebrantamiento que íbamos a experimentar y que Satanás iba a entremeterse, a poner mentiras y destruirnos. Y Jesús dijo, yo voy a tomar tu dolor y tu herida para que en tu herida tú me puedas ver a mí, para que en tu herida tú puedas tener esperanza. Lo escarnecieron, lo injuriaron, se burlaron de él, le dijeron blasfemias. ¿Cómo le llamamos a este tipo de abuso? Abuso verbal, bullying, abuso emocional, psicológico.
Jesús también fue abusado verbalmente y puede entrar en la historia de toda persona que ha experimentado este tipo de abuso. Lo escupieron y de esta manera lo avergonzaron y lo humillaron. Mateo 27-28 dice claramente: y desnudándole le pusieron encima un manto escarlata. Y San Juan 19-23 y 24 dice que le quitaron sus vestiduras y también que su túnica. Hermanos, Jesús fue desnudado. Quitarle a una persona su ropa sin su consentimiento, después de haber experimentado todos estos abusos, para colgarlo en la cruz y exponerlo a las miradas de todas las personas que pasaban por ahí, para deshonrarlo, avergonzarlo y humillarlo. Hoy en día eso se llama abuso sexual. Recuerdo uno de los libros de Corrie ten Boom. ¿Saben quién es Corrie ten Boom? Víctima de los campos de concentración nazi, que vio cómo murió su hermana. Y ella narra y describe cómo la primera vez que en esos campos de concentración hicieron una fila a las prisioneras y las desnudaron delante de los soldados, ella clamó y dijo: Dios, ayúdame. Y ella escribe en su libro: en ese momento pude ver a Jesús en la cruz desnudo por mí. Y pude ver que si mi Salvador experimentó lo mismo, yo no podía caer en esa deshonra, vergüenza y humillación. Pude conectarme con un Jesús que es la respuesta a lo que nosotros podemos estar experimentando. ¿A quién ve usted en las víctimas de abuso sexual? Si usted no ve a Jesús, no tiene esperanza y va a salir corriendo. Pero si usted no ha visto a Jesús en su historia de dolor, mucho menos va a ver a Jesús en la historia del dolor del otro. Jesús es un mediador, y aún como mediador se pone en medio del dolor del otro para que yo lo pueda ver con una esperanza. ¿Quiénes son los que abusaron a Jesús? Principales sacerdotes, fariseos, Anás, Caifás, los ancianos del pueblo, Herodes, los soldados. ¿Quiénes son los que abusaron a Jesús? Personas con figura de autoridad. Jesús fue abusado por los líderes religiosos, políticos, sociales. El que tenía que amar, cuidar, proteger, cumplir la ley, son los que abusaron a Jesús. ¿Puede Jesús identificarse con toda persona que su abuso vino de esa persona que le prometió amarla? O de ese padre o esa madre que tenían que estar ahí para cuidar y proteger. Jesús puede entrar, hermanos, en todo corazón quebrantado para dar esperanza y libertad. Y todo esto también por Satanás. Y luego en el momento de más dolor, a Jesús le dieron vino para adormecer su dolor. Le dijeron, a ver, a mí se me adelantó, a ver si me puedo ir atrás. Ahí está, Marcos 15:23. Estaba colgado en la cruz, todo el dolor físico, emocional, y en ese momento de más dolor le dan vino mezclado con vinagre para adormecer el dolor, pero él ¿qué? No lo probó. Elena de White dice en el Deseado de todas las gentes: era permitido darles una poción estupefaciente a los que sufrían la muerte de cruz, esta para que amortiguase su sensación de dolor. Esta misma poción fue ofrecida a Jesús. ¿Por qué tentar a Jesús en su momento de más dolor? ¿Por qué tentarlo con alcohol, con vino? ¿Qué dice en la Biblia Hebreos 2:18? Por cuanto él mismo padeció, siendo que tentado, es poderoso
para socorrer a todos los que son tentados. Así que si yo veo una persona con un corazón quebrantado, siendo tentada a adormecer su dolor, sé que hay un Salvador poderoso que también fue herido y fue tentado y venció, y por eso es poderoso para ayudar a todos los que son tentados. Y en la cruz hizo la pregunta del por qué. Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me has desamparado? La gente hoy en el dolor se pregunta ¿por qué? ¿Por qué no estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios cuando esto pasaba? ¿Por qué Dios permitió que yo experimentara esto en mi vida? ¿Por qué? Y Jesús puede identificarse también y conectarse. Ese por qué está escrito en el Salmo 22, 1 y 2. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Clamo de día y de noche y no me escuchas, no hay para mí sosiego. Jesús se sintió rechazado y abandonado por su Padre. La pregunta, hermanos, es ¿por qué incluir todos estos sufrimientos en el plan de la salvación? Podemos tener esperanza en que en el dolor, en la herida, en el quebranto del otro, hay un sanador herido, victorioso, que puede sanar y dar libertad, o vamos a salir corriendo de las heridas de los demás. Jesús dijo en Juan 12:32, hablando de su muerte: si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Ana, en la historia que conté, necesitaba ser atraída por Jesús. Estaba siendo atraída por ese padre, por esa madre que la abandonó. Estaba siendo atraída por el recuerdo de su pasado. Estaba siendo atraída por esas mentiras que Satanás le ponía, que la llenaban de culpa, de vergüenza, de depresión, de desesperanza. Hermanos, Jesús dijo: si tú me ves en la cruz del Calvario, a todos, no importa quién es, no importa cuál es la herida, no importa cuál es el dolor, yo los voy ¿a qué? A atraer. Tenemos a un Salvador poderoso, que cuando escuchamos una historia de dolor, lo podemos traer en medio, en ese dolor, para que pueda atraer a las personas a sí mismo y de esta manera ofrecerles sanidad y libertad. La historia de Jesús es nuestra historia. Los sufrimientos de Jesús son nuestros sufrimientos. Los sufrimientos de la persona herida son los sufrimientos de Jesús. ¿A quién vamos a ver nosotros en los corazones quebrantados? Les digo a quién ve la gente hoy en día: al psicólogo y al psiquiatra. A mí no me gusta cuando el médico misionero hace el masaje, el tratamiento, tiene la llave para abrir el corazón, y cuando se abre el corazón, vaya con payán. Hermanos, si una persona le abre a usted su corazón, es porque Dios lo va a usar a usted para darle esperanza. La sierva del Señor dice que cuando alguien abre el corazón, está depositando la confianza en nosotros, y que esa misma confianza la tenemos que usar para llevar a las personas a Cristo Jesús. Jesús recibió mis heridas para que yo lo pueda ver a Él. ¿Dónde? En mi herida. ¿A quién vemos nosotros en nuestra historia? A ver, hermanos, si usted tiene fe, con esta cita va a salir psicólogo de acá. Exaltemos a Jesús, 291. La pureza, la santidad de la vida de Jesús, tal como se la presenta en la palabra de Dios, poseen un mayor poder para reformar y transformar el carácter que todos los esfuerzos realizados para ilustrar los pecados
y crímenes de los hombres con sus seguros resultados. Una mirada resuelta al Salvador levantado sobre la cruz hará más para purificar la mente y el corazón de toda impureza de lo que podrán lograr todas las explicaciones científicas expuestas por la lengua más hábil. ¿A quién le muestra usted a la persona en el dolor? Tenemos un Salvador herido que puede identificarse con nuestro dolor. ¿Cómo Jesús se puede conectar con Ana? Ana dice: yo fui dejada sola y abandonada por alguien cercano a mí cuando más lo necesitaba. He experimentado traición y rechazo. Para identificarme con Ana, yo fui abandonado por alguien cercano a mí cuando más lo necesitaba. Experimenté traición y rechazo. Fui abusada físicamente, verbalmente y emocionalmente por quien debía protegerme y amarme. Para identificarme con Ana, yo fui abusado físicamente, verbalmente y emocionalmente por quien debía protegerme y amarme. Fui desnudada en contra de mi voluntad, siendo deshonrada, avergonzada y humillada, sintiéndome impotente. Nuestro Salvador herido dice: para identificarme con Ana, yo fui desnudado en contra de mi voluntad, siendo deshonrado, avergonzado y humillado, sintiéndome impotente. Ana dice: yo intenté adormecer mi dolor, vergüenza, depresión, vacíos, dañando mi relación con mis hijos. Jesús dice: yo fui tentado a adormecer mi dolor mientras llevaba toda su vergüenza y estaba triste hasta la muerte. Fui tentado a dañar también la relación con mis hijos. Ana dice: me he sentido sola y abandonada por Dios debido a mis sufrimientos, pecado, culpa y vergüenza. Jesús dice: yo me sentí solo y abandonado por Dios debido a mis sufrimientos y por estar llevando el pecado, culpa y vergüenza de Ana. Ana dice: aprendí a creer que estoy sola y abandonada, que soy rechazada, que no soy lo suficientemente buena. Jesús dice: yo fui tentado a creer que estaba solo y abandonado, que era rechazado, que no era lo suficientemente bueno. Ana dice: aprendí a creer que no valgo y que no hay sacrificio y abnegación que me muestre un amor verdadero, que soy mala y que no puedo confiar en Dios. Jesús dice: yo fui tentado a creer que no valgo y que no había sacrificio y abnegación que me mostrara un amor verdadero, que era malo y que no podía confiar en Dios. Ana se definía a sí misma por los abusos, rechazo y traiciones y su pecado. Jesús fue tentado también a definirse quién era Él como Hijo de Dios por todo el sufrimiento que estaba experimentando. ¿Podemos ver a Jesús en la historia de Ana? ¿Podemos ver a Jesús en la historia de quebrantamiento en el corazón de las demás personas? ¿A quién ve usted en las heridas del prójimo? ¿A quién ve usted en sus propias heridas? Hermanos, nosotros tenemos que aprender 3 cosas: escuchar la historia de la persona, presentarle la historia de Jesús y orar la historia de Jesús en la historia de la persona. Si la persona mira a Jesús en sus heridas, la persona se va a llenar de sanidad y libertad. El problema no es Jesús. El problema es que nosotros, los instrumentos humanos, no hemos aprendido a ver a Jesús en el dolor de los demás. Y nos llenamos de miedo. Nos da rabia quizá ver el dolor de los demás. Y le hemos dejado a este mundo y a la ciencia el trabajo que Dios nos dio a nosotros. Este es el verdadero plan de la salvación.
Un Jesús que puede atraer a los demás a la cruz del Calvario para sanarlos, llevarlos al arrepentimiento, darles su perdón y hacerlos nuevas criaturas, nuevas creaciones. La pregunta es, ¿a quién ve usted en su historia? ¿A quién vamos a ver en el dolor de la otra persona? Jesús fue a Samaria y sabía que había una mujer herida. Se presentó como el Salvador, le mostró su herida, le quitó la mentira, le puso la verdad y ahora tenía una grande misionera que le trajo todo un pueblo a sus pies. ¿Cómo nosotros, con una historia real de sanidad y libertad, el primero que va a cambiar es el esposo y la esposa que molesta, después los hijos, después el vecindario, y van a decir, ¿qué es lo que le pasó a esta persona? Yo también quiero conocer a ese Salvador que da sanidad y libertad. Hermanos, todo enfermo mental tiene un corazón quebrantado. Y si los corazones están quebrantados, esa es una de las mayores oportunidades evangelísticas que nosotros tenemos para llevar almas a los pies de Jesús, con frutos verdaderos y como verdaderos discípulos que inmediatamente van a traer personas a Jesús. Es mi deseo y mi oración, continuaremos mañana, es mi deseo y mi oración que usted pueda ver a Jesús en su historia de dolor y heridas. Y que cuando venga el espejo de la herida en el otro, veamos al otro con esperanza de que puede obtener sanidad y libertad. Y que hay un Jesús que es el admirable consejero que dijo, voy a dar sanidad al quebrantado de corazón. Que Dios los bendiga. Los invito a ponernos de rodillas para orar. Oremos. Querido Padre, muchas gracias porque tú permitiste que Jesús viniera a esta tierra y a cumplir todas las profecías para poder identificarse y conectarse con nosotros. Gracias, Padre, porque donde Satanás puso el pecado y la herida para marcarnos con una falsa identidad, Jesús dijo, yo tomaré sus pecados y sus heridas para que puedan ser atraídos por mí. Permítenos, Señor, mirarte en la cruz del Calvario, ver a ese sanador herido que nos atrae, ver a ese sanador herido que es la verdad. Gracias porque a la luz de la cruz del Calvario, las heridas, los abusos, las mentiras pierden su poder. Y ahora en libertad, con plena voluntad y conciencia, permitimos que Jesús sane nuestras heridas. Enséñanos a ver en el enfermo mental, en el quebrantado, a un Jesús que puede dar esperanza. Danos una historia como la mujer samaritana, de vencer nuestra historia de pasado para poder llevar almas a los pies de Jesús. Danos las evidencias reales de las buenas nuevas en nuestro corazón, para que los que nos rodean digan, yo quiero conocer a ese Jesús que da sanidad y libertad. Todo esto te lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús, nuestro sanador herido. Amén. Son.
Bien, hermanos, quiero invitarles a que se coloquen en pie. Un momento, por favor. Y vamos a estirar un poco. Vamos a